esta carga con gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corra mi Padre, corra mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a sus brazos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 no. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación, y me acercaste a tu gran corazón. Cuán grande amor, sin comparación, te necesito, Dios. Corra a tus brazos, corra a tu hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez, y yo corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve tu gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí por tu perfecto plan. Hoy pertenezco a ti, puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Corra mi Padre, corra mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 no. Una vez y otra vez. Oh, 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 oh. Corra a mi Padre, corra a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez y otra vez. Hola querida familia, que tengan un muy buen día. Hoy una vez más estamos reunidos para poder compartir una porción bíblica. Sabemos que la palabra de Dios tiene vida, dice que la palabra de Dios fue ayer, es hoy y será por siempre, ¿sí? Por eso es importante que en este momento que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor,
si tenemos nuestras Biblias, poder compartir estos versículos hermosos que el Señor nos va a estar dando como reflexión. Sabemos que hoy vamos a contar una historia que pasó en el tiempo de cuando Cristo estuvo sobre esta tierra, ¿sí? Uno de aquellos testimonios tan grandes que el Señor hizo cuando cruzó aquel mar, ¿no? y se originó una gran tormenta. Hoy también nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, también estamos atravesando muchas tormentas, y esta palabra nos alienta, esta palabra nos hace reflexionar, sabiendo que todos aquellos que tenemos esa fe, esa plena confianza en nuestro Dios, en nuestro Salvador, Él siempre estará con nosotros. Quiero invitarles a compartir en la palabra del Señor, en el libro de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 35 al 41, y nos dice así: Jesús calma la tormenta. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También los acompañó otras barcas. Se desató una gran fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos le despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó y reprendió el viento y ordenó al mar: «Silencio, cállate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Amén. Qué hermosa palabra que hoy tenemos. Hay puntos importantes que hoy nosotros lo vamos a estar llevándoselos a ustedes para que lo puedan recibir, para que podamos trabajar nuestra vida. Sabemos que el ser humano, como hemos dicho en mensajes anteriores, somos personas dependientes, ¿sí? Dependemos de un ser, ¿sí? Así como hoy dependemos muchas veces del sustento y de todas las cosas que nos rodean, esa providencia divina que el Señor nos ha dado a través de los frutos de la tierra. Sabemos que el hombre muchas veces quiere ser autosuficiente, ¿no? Quiere depender por sí solo. Y vamos a ver en esta palabra que no es así, ¿no? Que todos nosotros dependemos del aire, dependemos del agua, dependemos de todas esas cosas maravillosas que Dios ha creado para nosotros. Y esta hermosa historia nos cuenta, ¿sí?, que Jesús había tenido un día de milagros, un día en lo cual había habido muchas sanidades, y aquellos discípulos que estaban con el Señor habían visto todas esas cosas. Hoy en el transcurso de nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Si yo hoy te preguntara: ¿te acordás de algo que Dios ha hecho por tu vida? ¿Te acordás de algún momento difícil donde Dios operó o hizo un milagro en tu vida? Yo creo que tenemos más de uno, ¿verdad? Entonces, podemos ver que siempre el Señor hace milagros y hace cosas grandes para los que creen. Aquí el Señor, después de un día muy agotador, les dice a sus discípulos: subamos a esa barca y crucemos al otro lado. Hoy de la misma manera el Señor nos está invitando a nosotros que subamos a su barca. ¿Cuál es su barca? Su palabra. ¿Cuál es su barca? Depositar la fe en Él, que Él tiene dominio y control de todas las cosas. Él nos invita a cruzar al otro lado. ¿Qué es cruzar al otro lado? Es poder experimentar las cosas que todavía no hemos alcanzado por nuestra inmadurez, alcanzar en el Señor. Él nos invita a cruzar al otro lado. ¿Estamos dispuestos? Aquellos discípulos subieron a aquella barca, ¿sí? Y el Señor no los dejó solo, el Señor subió con ellos. Ahora la palabra nos dice que el Señor había tenido un día tan agotador que se puso en un cabezal a descansar, a dormir. Sabemos que cuando la vida
de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros vamos a poder descansar, ¿sí? El Señor dice en su palabra, en el mundo vamos a recibir aflicciones, pero miradme a mí que yo he vencido al mundo. En ese momento los discípulos, conocedores del mar, vemos que Pedro era un pescador, ¿sí? Su familia había sido pescadores, o sea, ellos conocían de noche, de día, en todo momento conocían ese mar, los conocían, ¿sí? Con los ojos cerrados. Sin embargo, sabemos que la vida cotidiana, el Señor siempre a nosotros nos va a poner a prueba. El Señor se fue a descansar y ellos se quedaron allí llevando adelante esa barca. Dice esta hermosa palabra que muchas barcas salieron juntamente con la barca que los discípulos y el Señor iban. Ahora aquí en esta barca había una diferencia, que es la ventaja que tú y yo tenemos. ¿Cuál es? Que el Señor va con nosotros. Había muchas barcas que iban cruzando en esa noche ese mar, pero en la barca que iban los discípulos iba el Señor. Hoy la barca que nosotros vamos, yo te hago una pregunta, ¿va el Señor durmiendo en tu barca? Qué hermosa pregunta, ¿no? Y vemos que en aquel momento, cuando el Señor los invita a cruzar al otro lado, dejaron la multitud. Sabemos que las multitudes, ustedes, yo sé que muchas veces han estado en medio de las multitudes y se escuchan murmullos, ¿no? Se escucha un montón de palabrerías y de cosas, y a veces en medio de la multitud nosotros no alcanzamos a discernir las cosas buenas de las cosas malas. Hay muchas de las cosas que nosotros nos hacen sufrir tienen que ver con la interpretación de los hechos y no con los hechos en sí, ¿sí? Las cosas tienen más aún perspectiva, depende de donde nosotros la miremos y de las decisiones que nosotros tomemos. Vamos a pasar por muchos conductos difíciles. Ahora hay que ver dónde están puestas verdaderamente nuestras decisiones. Los discípulos, en el momento que dice esta hermosa palabra, que empezaron a cruzar el mar, se desató una tormenta. Y dice que era una tormenta fuerte. Y yo quiero que en esta hora nosotros visualicemos qué es una tormenta. Una tormenta es algo que se levantan vientos, en el medio del mar se levantarían esas olas, cambiaría la corriente de las aguas, habría rayos, habría truenos. Y dice que esto aconteció de noche. No es lo mismo una tormenta de día que una tormenta de noche. Vieron a veces cuando pasamos por problemas o por dificultades, hay un dicho que se dice, se nos vino la noche. Y es verdad, cuando estamos en grandes pruebas, en grandes tormentas, pareciera, ¿sí?, que no tenemos respuesta y que no tenemos salida. Y ahí está donde el cristiano, muchas veces, Dios permite, ¿sí?, esas pruebas, y Dios permite en medio de este mundo que vivimos. El Señor dijo, en el mundo van a recibir aflicciones. Miren, hoy en el mundo hay huracanes, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene el mundo con la tierra? Bueno, la tierra es algo que Dios creó para bendecir a su creación. Y el mundo es lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros le hemos causado a la tierra. Por eso el mundo es algo que el hombre, a su parecer, lo ha formado, ¿sí? Y a través de lo que hay en el mundo acontecen todas las cosas que están aconteciendo, ¿sí? Los terremotos, los tsunamis, las sequías, ¿sí?, las plagas, las pestes, los virus, ¿sí? Allí va nuestra barca. Y dice que esta barca, cuando vino esa tormenta, parecía, no es que se iba a hundir, parecía que se iba a hundir. Y acá vemos que los discípulos, como les decía anteriormente, habían visto milagros que el Señor había hecho, había visto cosas tremendas a través de la palabra que salían de los labios del Señor. Sin embargo, ellos empezaron a querer luchar contra esa tormenta con fuerzas humanas. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos pasando por tormentas, nos olvidamos que Dios está a nuestro lado, que Jesús está durmiendo en nuestro mismo barco? Y ellos agarraron baldes, empezaron a sacar el agua que entraba a esa barca y empezaron a luchar con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Salimos a luchar con nuestras capacidades y con nuestras fuerzas. Y es allí
¿sí? Que cuando pareciera que no hay respuesta alguna, ahí recién buscamos a Dios. Ahí recién venimos, cuando hay una gran prueba, ahí venimos a la iglesia, ahí venimos a orar, ahí venimos a buscar a Dios, ¿sí? Y es allí donde los discípulos fueron, y los sacudieron al Señor de una manera desesperante. Le dijeron, despiértate. Ellos sabían que en Jesús estaba la autoridad, pero esa autoridad que el Hijo de Dios tenía, también la tenían ellos. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros creemos, tendremos esa misma autoridad y ese mismo poder. Ellos veían los milagros, pero no lo habían experimentado todavía en sus propias vidas. ¿Cuántos cristianos muchas veces, que vienen quizá a la iglesia, que conocen la palabra del Señor, pero todavía no han experimentado esa seguridad que Dios quiere que tengamos? Quizá Jesús en ese momento esperaría que más de un discípulo se hubieran ido a dormir con él. Sin embargo, todos sabían que había viento, que había esto y que había condiciones que se podía mover una tormenta. Dice la palabra que todo lo que nosotros pidamos creyendo, lo vamos a recibir. Yo quiero compartirles el Proverbio capítulo 18, versículo 20 y 21. Dice, del fruto de la boca el hombre llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ellos en el momento que iban cruzando esa tempestad dijeron, la barca se hunde, nos vamos a morir. De sus labios empezaron a salir no palabras de confianza, sino palabras de temor. ¿Cuántas veces cuando queremos manejarnos con una fuerza humana, humanamente, cuando las cosas no salen como nosotros estamos, hoy en día lo que estamos viviendo, viene el temor, y viene esa incredulidad, y el Señor está durmiendo y está a nuestro lado. Sin embargo, empezamos a profanar palabras las cuales pareciera que todo se termina. Por eso es importante que en esta hora leamos esta cita que quiero compartir con ustedes. En Primera de Juan capítulo 5, del versículo 4 al 5, ¿sí? Dice esta hermosa palabra, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿sí? Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que va a vencer todas estas tormentas? Nuestra fe en el Señor, ¿sí? Nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor. Dios va a probar nuestra fe en lo cotidiano. Cada día nuestra fe va a ser probada. Dios necesita en estos tiempos personas maduras en la fe. Que no cualquier tormenta les desvíe la mirada del Señor. Que no vayamos al Señor cuando pareciera que todo se nos viene abajo, sino que en todo momento nosotros podamos tener esa confianza. Dice, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Claro que al Señor le importa. Pero el Señor, miren, al principio el Señor se subió a la barca con ellos y dijo, crucemos al otro lado. El Señor no le dijo, nos vamos a ahogar en el medio del mar, se nos va a hundir la barca. No, el Señor dijo, su palabra fue contundente, dijo, crucemos al otro lado. Hoy la palabra de Dios dice que los que creen en el Señor, si leemos el Salmo 91, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, esa es la palabra que el Señor nos invita a los que creemos en Él, que vamos a cruzar hacia el otro lado. ¿Va a haber tormenta? Sí, pero el Señor no nos dice que nos vamos a quedar en medio de las tormentas, vamos a cruzar hacia el otro lado. Entonces, cuando ellos lo despiertan, ¿sí? El Señor se levanta y reprende al viento, ¿sí? Y ordenó al mar, silencio y cállate. Ahí vieron ellos la tremenda autoridad que el Señor tenía. Y yo quiero compartir con ustedes, ¿sí? El Salmo 89, versículo 9, el salmista allí decía, David, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Todavía Jesús no había pasado este momento, y el salmista David ya estaba hablando del mar. Decía, Señor, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando Moisés también sacó el pueblo de la esclavitud, se encontraron con el mar. Y tenía que pasar para el otro lado, y el Señor le mandó a que levantara y que tocara esas aguas, y las aguas se abrieron.
Ahí vemos que Dios tiene autoridad sobre la naturaleza y Dios tiene autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Y Dios quiere tener autoridad sobre tu vida. Y es importante que tú empieces a descansar en el Señor. Amén. ¿Sí? El mayor peligro de nuestras vidas, ¿sí?, son la duda y la incredulidad. ¿Sí? Las tormentas van a estar siempre, pero el mayor peligro que nosotros corremos es que tengamos dudas de que Dios lo puede hacer. Y ahí viene el miedo y viene la incredulidad. Mire lo que el Señor les dijo. Palabras duras el Señor les dijo después que calmó. En el versículo 40 dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Señor los retólicos, ¿por qué tienen tanto miedo? Y les dice a sus discípulos, todavía les dijo. Y hoy nos dice a nosotros, ¿todavía no tienen fe? ¿Cuántos cristianos muchas veces ya con tiempo de congregados, con tiempo de recibir la palabra de Dios, todavía tienen miedo? Y el Señor hoy te dice, ¿por qué tienen miedo? Y les dijo, hombre de poca fe. ¿Sabe lo que significa? Yo buscaba para preparar esta palabra y el Señor los trataba faltos de confianza, cobardes. Los trataba de cobardes. ¿Por qué? Porque no pudieron utilizar la palabra, de poder ellos también reprender. Le dejaron todo el trabajo al Señor. El Señor ya les había dicho cómo se hacían esas cosas. Y ellos todavía se admiraban de lo que el Señor les decía. Entonces ellos, dice, estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Mire, todavía no lo reconocían. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Hoy nosotros tenemos que saber que Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas. La Biblia, la palabra de Dios, allí en el libro de Josué habla bien claro. Dice que los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Y el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Hoy es un tiempo que hay que esforzarse. Hay que esforzarse para orar, ¿sí? Hoy no es que la iglesia se cerró, no, se cerró un edificio. La iglesia tiene que estar comprometida con Dios, tiene que seguir involucrada, tiene que seguir cantando, tiene que seguir escudriñando la palabra, tiene que seguir obedeciendo a la palabra de Dios. Porque a donde nosotros dejemos de obedecer la palabra de Dios, las tormentas nos van a hacer hablar que vamos a morir. Y como les leía ese proverbio, con nuestros labios profesamos para bendición y profesamos para maldición. Por eso que hoy tengamos cuidado. Hoy el Señor nos está probando. Pero la peor tormenta, ¿sí?, es en nuestra propia vida el temor y la incredulidad. Que Dios te bendiga mucho, que esta hermosa palabra que en aquellos tiempos pasó y hoy también está pasando, ¿sí?, tengamos esa confianza. En nuestra barca está el Señor, está durmiendo. Nos ha dado el dominio y el control para que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos recibido de sus enseñanzas. ¿Sí? Que Dios te bendiga mucho, que pueda ser fructífera esta palabra en tu vida y vamos a hacer una oración para despedir este momento. Padre Celestial, te damos gracias por haber compartido esta hora, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada familia que en este momento se ha reunido para escuchar tu palabra. Sabemos que tú habitas, Señor mío, en medio de tu pueblo, donde 2 o 3 se congregaran en tu nombre, tú estarías en medio y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Hoy estamos atravesando esta tremenda tormenta, pero de mis labios, Señor, no va a salir que voy a perecer. De mis labios no va a salir que yo voy a tener necesidad, Señor. Al contrario, sé, Señor, que de la abundancia de tu boca, Señor mío, se saciará mi alma. Confío plenamente en tu palabra, Señor Jesucristo, y entrego este tiempo en tu nombre. Bendigo esta iglesia, Señor, y a todos los que oyen esta palabra en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos la próxima.